Bien, entonces, como siempre les voy a pedir por favor atención acá para poder entender la parte teórica, ¿ya? La parte conceptual. Y de ahí vamos a hacer los ejercicios ya guiados en la parte práctica, ¿ya? Entonces, el tema que nos toca ver hoy día es estructuras selectivas. ¿Qué cosas son las estructuras selectivas? Bueno, aquí más o menos hay un esquema importante que dice las computadoras no tienen criterio ni pueden evaluar opciones por sí mismas. O sea, las computadoras son dispositivos totalmente inútiles. O sea, si la computadora, yo no le digo qué cosa quiero que haga, la computadora por sí sola no puede trabajar. Por eso es que siempre tenemos la parte de hardware que tiene que ir con la parte de software. El software, que es el programa, es el que hace manejar el hardware. Entonces, siempre hay una persona que escribe ese software. Siempre hay una persona que programa y determina qué cosa es lo que la computadora debe de hacer. La computadora por sí sola no va a trabajar. Inclusive ustedes me dirán, bueno, pero ahí es la inteligencia artificial. Aún eso ha sido hecho por un humano, sino que ya es un programa avanzado que aprende solo el programa, pero ya alguien lo hizo. ¿Ya? Entonces, es un tema que hay que entender bien. O sea, la computadora por sí sola no hace nada. A eso se refiere cuando dice que las computadoras no tienen criterio y pueden evaluar opciones por sí mismas. ¿Ya? Entonces, tenemos que crear instrucciones que les permitan tomar decisiones. O sea, ¿qué cosa es una decisión dentro de un algoritmo, por ejemplo, que hemos estado viendo? Ustedes se acordarán, por ejemplo, de esta secuencia de acá. Cuando hemos empezado a desarrollar el ejercicio, ¿se acuerdan? Hemos dicho, hay condiciones que hay que cumplir. Decíamos, vamos a hacer un retiro, pero una condición debe de ser que para que yo pueda hacer el retiro, la cuenta tiene que tener saldo. Pues si no tiene saldo, entonces no puedo hacer el retiro, ¿cierto? Es una lógica que hay que aplicar. Y aún así, la cuenta, además de que tiene saldo, tiene que tener un saldo suficiente para que me pueda aceptar el retiro. O sea, si yo quiero retirar 100 y la cuenta tiene 50, ni modo que me pueda aceptar, ¿cierto? Porque no es posible, porque no tengo plata. Entonces solamente podría retirar 50, que es mi saldo. Bueno. Entonces, esa es una condición que hay que cumplir dentro del programa. Entonces, siempre les había dicho que la condición tiene una acción anterior, decía verificar el saldo de la cuenta, y después venía la parte de la consulta o condición que hay que cumplir. Y la condición siempre la mostrábamos de esta manera. Si el saldo es mayor al retiro, entonces, si esa condición se cumple, o sea, que sería una condición, es el saldo mayor al retiro, ¿cuál podría ser la respuesta? Que sí es o que no es. Una pregunta siempre tiene dos posibilidades. O es verdadera la respuesta o es falsa. No pueden haber otra. Entonces aquí yo decía, cuando es verdadero, yo voy a hacer lo que está aquí, 3A. Verdadero, entonces ¿qué hago? Realizo el retiro. Porque se cumple la condición. La condición que se cumple quiere decir que efectivamente hay el saldo en la cuenta. Y el saldo es mayor al retiro. Entonces puedo hacerlo. Caso contrario, ¿qué pasa cuando es caso contrario? Quiere decir que la condición no se cumple. Quiere decir que el saldo es menor al retiro. Entonces no puedo hacer el retiro. Entonces le debo de informar que no se puede el retiro. El retiro no es posible. Entonces esta es una estructura selectiva, descrita en un algoritmo descriptivo. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Entonces, algunos esta es la manera que estoy enlazando la parte de la clase anterior. Entonces, ¿cómo se traduce esto ahora en un lenguaje de programación? Para traducir, ¿se acuerdan qué cosas hacíamos? Pues encontramos la analogía que cumple con esta situación, pero en la sintaxis como debe de escribirse en el lenguaje de programación. ¿Cierto? Por ejemplo, decíamos, ¿cómo hago para ingresar el ingreso de una variable? Usábamos gets, ¿no? Get.toI cuando es entero, get.toF cuando es decimal, ¿no? Esa es una analogía, porque yo sé lo que tengo que hacer, pero debo saber después cómo lo debo de hacer para poderlo escribir. Y al momento de escribirlo, tengo que escribirlo bien, tengo que escribirlo con la sintaxis correcta, porque si no, me saldría error.
que a ustedes deben haberles salido varios errores, al momento de escribir, si lo escriben mal. Entonces, ¿cuál es la analogía que yo debo de cumplir para que esto pase a ser un programa? Entonces, debo de buscar dentro del programa los operadores o los comandos que me permiten hacer eso. Entonces, el comando, el lenguaje de programación que me permite hacer eso es el if. If significa sí. Por eso que yo insistía cuando decían, ponía una condición, como siempre, sí, el saldo es otra cosa, sí, la cuenta existe, sí, hay una cosa. ¿Por qué? Porque yo lo que quería era que se parezca a esto, para que más o menos ustedes van a entender la idea de cómo puede ser la analogía. Entonces, esto es if es sí. Pero en el programa ya les he explicado que siempre trabajamos con variables. En el programa siempre se trabaja con variables. Las variables son las que almacenan datos, que son los datos los que al final se procesan dentro de la computadora en la parte del proceso. Entrada, proceso, salida. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo aquí una variable que se llama saldo cuenta. Esa variable yo la comparo con la variable retiro. Internamente van a tener valores de esa variable. Entonces va a preguntar, saldo de la cuenta es mayor al retiro. Esto tendrá, por ejemplo, vamos a suponer que tenga 100 soles. Y yo quiero retirar 50. Entonces va a decir, 100 es mayor a 50. ¿Se cumple o no? Sí. Es correcto, ¿cierto? Si eso se cumple, entonces hago esto. ¿Y qué cosa significa esto de acá? Que al saldo que yo tenía, le resto el importe que quiero retirar. Si tenía 100 y quiero retirar 50, es 100 menos 50. Entonces, ese mismo valor se le asigna otra vez a la variable de saldo cuenta, porque es el nuevo saldo que va a quedar en 50. Así se expresa esto. Pero ¿qué pasa si no se cumple? Quiere decir que el saldo de la cuenta, por ejemplo, es de 50 y el retiro es 60. Entonces, esta condición ya no se cumple. Entonces viene esto que dice else, y que dentro del ejercicio que hemos visto anteriormente significa en caso contrario, o en vez de. Eso quiere decir, o sea, en lugar de esto, entonces, así esto de acá. ¿Y qué esto qué cosa es? Pues muchos que me dicen, retiro no es posible. ¿Es igual a lo anterior? Es igual. Lo único que el anterior está en lenguaje descriptivo y lo que hemos visto ya está en un lenguaje de programación que en este caso es el Ruby, que es el que estamos viendo. Esto de aquí significa entonces. O sea, si el saldo de la cuenta de mayor retiro, entonces hace esto. En caso contrario, que no se cumpla esta condición, hace esto. Entonces, la estructura selectiva se compone de la palabra if, else y if. En la mayoría de los casos, esta estructura se llama estructura selectiva doble, porque tengo un valor cuando es verdadero y otro valor cuando es falso. Pero en algunos casos, yo no voy a tener este de acá. Y esto de acá no va a existir. Entonces, solamente sería if, else. Esa estructura se llama estructura selectiva simple. Solamente voy a preguntar cuando sea la madera. Ya no me interesa cuando sea falso. Aquí se puede dar el caso. Entonces, la estructura, fíjense, empieza con la palabra if y termina siempre con la palabra en. Siempre. De aquí en adelante, cuando vemos las estructuras, porque este lenguaje tiene muchas estructuras, siempre tiene que ser así. If, else. O sea, cada vez que yo tenga un if, debo de obligatoriamente tener un else. ¿Ya? Ahora fíjense, dentro de las condiciones, aquí está marcada la condición, ¿se dan cuenta? Esa es la condición. La condición se cumple o no se cumple, como hemos dicho. Pero la condición siempre se elabora en base a un operador relacional. Los operadores relacionales, ¿cuáles son? ¿De acuerdo? Son estos de acá. Estos son los operadores relacionales.
igual a, menor o igual a, igual, diferente. Fíjense que el operador de igualdad es este. Tipo operadores donde hay que ponerlo. ¿Cuál? O sea, esos símbolos son como tiene que ir en los programas. Correcto. En la programación. Así. No es lo que entendemos normalmente. Así es. Por ejemplo, si yo quiero comparar, yo digo if, yo quiero comparar, por ejemplo, modelo. Si modelo de un auto es igual a Río, esa es la manera de comparar. Este es el operador. Mire, voy a insistir bastante en esto porque los alumnos siempre se confunden. Este operador es un operador de igualdad. Yo comparo este con este. Pero si yo digo, este de acá es el operador de asignación. Quiere decir que el valor 2 se lo estoy asignando a la variable A. Y la variable A va a tener ese valor 2. Es diferente a este, ¿cierto? Es diferente, ¿no? Entonces, tengan cuidado con eso porque los alumnos cuando quieren hacer igual, por ejemplo, ponen aquí, a veces se confunden y ponen así. Así lo escriben a veces. Aquí le ponen así y aquí le ponen doble igual. O sea, es lo contrario. Entonces, hay que tener cuidado porque dice al momento de escribir. ¿Y por qué se llaman operadores de relación? Porque relacionan dos valores. Pues. Siempre relaciono un valor con otro valor. Yo relaciono esta variable con este valor. Si yo digo, por ejemplo, como hemos dicho anteriormente, si saldo es mayor a retiro, yo estoy comparando esta variable con esta variable. Y este es mi operador de relación. O sea, siempre va a haber aquí un valor y acá otro valor. Para que exista una relación entre ambos. Por eso se llama operador de relación. ¿Okay? Entonces, se pueden dar los casos en los cuales yo tenga más de una condición. Por ejemplo, este de acá. Vamos a ampliar un poquito el esquema. Fíjense. Dice, si el saldo es mayor al retiro y retiro es mayor a 0, entonces realizar el retiro. Caso contrario, informar que el retiro no es posible. ¿Cuántas condiciones tengo acá arriba? Los dos. Claro. Pero ¿cómo las enlazo las dos? Hay un operador que enlaza esas dos condiciones. Y ese operador se llama operador lógico. El I y el otro ¿cuál sería? Uno conocido también. El O. El I y el O son operadores lógicos que enlazan dos condiciones. En este caso tengo una condición aquí, tengo otra condición acá que tiene un operador lógico I. Entonces, ¿cómo se traduce esto a nivel de programación? Sería así, fíjense. Si saldo de la cuenta es mayor al retiro y retiro es mayor a 0, entonces hago lo siguiente. Entonces aquí tengo yo una condición y aquí tengo otra condición que se enlaza con este operador lógico. Cuando yo tengo una condición, ¿qué cosa esperaba como respuesta? Que si es verdadero o es falso, ¿cierto? Cuando yo tengo dos condiciones, ¿qué cosa debo de esperar? También, si es que es verdadero o es falso, ¿cierto? Entonces, el operador lógico I, usted se acordará de lógica de quinto de secundaria, y o tiene que usar las tablas de verdad. Si la condición es verdadera y la otra es verdadera, entonces la conclusión es verdadera. En cualquiera de los otros casos es falsa. Entonces, si esto se cumple, o sea, si este es mayor a retiro y retiro es mayor a 0, entonces verdadero es verdadero
verdadero va verdadero. Entonces, ejecute el juez. Si alguna de las dos no se cumpliera, entonces la conclusión sería falsa, entonces tendría que ir por acá. ¿Ok? Entonces, la tabla de verdad para el I, basta que las dos premisas deben ser verdaderas para que la conclusión sea verdadera. Y cuando es no, basta que una sea verdadera para que la conclusión sea verdadera. Cuando las dos son falsas, la conclusión es falsa. La disyunción y la conclusión. ¿Preguntas hasta acá? En la condición el operador lógico va separado. ¿En la condición anterior? En el anterior. ¿Ahí? Sí, la condición todo completa va separado o se escribe todo junto. Así no está. Sí, todo junto. Pueden haber dos, pueden haber más condiciones. No, el espacio que hay entre Entre palabra y palabra. Ah, y la Aquí escritura. sí tiene que haber espacio. Sí, así no está escrito. Espacio. Aquí no hay espacio. Aquí tampoco. Espacio solamente entre el que enlaza. O sea, ese espacio porque an es i, ¿no? Correcto. Solamente en los enlaces. Así es. Si quiere poner otra condición y también. También sería y la otra condición. Por ejemplo, que solamente se puede sacar hasta 1500, ¿no? Claro, si el retiro es menor a 1500, entonces sería otra condición. Y aquí al costadito. Y retiro menor a 500, entonces se cumple la regla. Bien, vamos ampliando un poquito los conceptos. Fíjense, dice, si tuviéramos que tomar una decisión entre varias condiciones, podríamos utilizar el comando else if, ¿ya? ¿Cómo se utiliza? Fíjense, aquí he puesto un ejemplito. Dice, por ejemplo, debemos indicar a qué etapa de la vida pertenece una persona dada su edad según la siguiente tabla. Entonces dice, si el niño está entre 0 años y 13, entonces es un niño. Si la persona, perdón, está entre 0 y 13, es un niño. Si está entre 14 y 18, entonces es un adolescente. Si está entre 19 o 30, entonces es un adulto. Si está entre 31 y 60, entonces es un adulto mayor. Y si está entre 61 a más, es un anciano. Entonces, se dan cuenta que hay varias condiciones, ¿cierto? Pero aquí hay una condición que hay otra condición. Y hay inclusive de varios, se puede decir que estos son rangos entre los cuales yo tengo que tomar. Uno de esos se va a cumplir, ¿no? Eso es como si lo viéramos así. Como si lo viéramos así. Por ejemplo, aquí 0, aquí 13, aquí 18, aquí 30, aquí 60 y más. Entonces, si ustedes me dicen, por ejemplo, una edad, a ver qué edad, ¿cuál es? 33 años. La de Cristo. Entonces, estaríamos en qué rango. Adulto mayor. Estaríamos aquí, entonces se cumpliría que eres un adulto mayor. Bueno, entonces, pero fíjense que 33 solo calza en uno de los rangos. No puede ser que calce en cualquiera de los otros. Cualquiera de los otros no puede calzar. Entonces, aquí calza, y de acuerdo a eso, hay que emitir el mensaje que es adulto mayor. ¿Cómo se hace eso? Tenemos dos maneras de hacerlo, fíjense. Esta es la primera manera de hacerlo, donde yo empiezo a preguntar con el if varias veces. Pregunto entonces empiezo a preguntar. Y edad mayor a 0 y edad menor a 13. Fíjense cómo se pregunta cuando yo tengo una sola variable y está dentro de un rango de números. Si está entre 0 y 30, hay que preguntar así. Edad mayor a 0 y edad menor igual a 13. Porque hay alumnos a veces que se confunden y
y escriben eso así. Dicen así. Dicen, si edad es mayor o igual a 0 y menor o igual a 13. Así lo ponen. Eso está mal. ¿Por qué está mal? ¿Ah? Claro, ahí pues, pero ahí ya saben que falta edad, pero por la que les estaba diciendo que el operador relacional tiene que relacionar dos valores. Aquí relaciona este con este es el operador de relación, y este operador relaciona este contra qué? Contra nada. Entonces la sintaxis está incorrecta. Aquí debería ir edad mayor a 0 y edad menor o igual a 3. Eso quiere decir que estaría dentro de este rango. ¿Ya? Entonces, si no se cumple eso, entonces vuelvo a preguntar, si edad mayor o igual a 14 y edad menor o igual a 18, entonces escribo adolescente. Pero si no se cumple, es decir, en el caso contrario, vuelvo a preguntar, si edad mayor o igual a 18 y edad menor de 30, entonces es un adulto. Aquí está mal, porque aquí debe ser 19. Pues no puede haber números así porque son iguales. Entonces, estaría por aquí y también estaría por aquí. No puede ser un error. Aquí me equivocaba de decir 19. Luego, si no se cumple, vuelvo a preguntar. Si no se cumple, vuelvo a preguntar hasta el final. Fíjense cómo queda esto. Esto se llama estructuras selectivas anidadas. Anidadas quiere decir que pues, yo voy metiendo cada vez más, voy haciendo más preguntas. ¿Ya? Pero yo les he dicho también que como son estructuras, cada if debe de tener obligatoriamente medias. ¿Cierto? Entonces, este if tiene su end, 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 y este if tiene su end. Entonces, esta es una manera de resolver, pero a veces se complica, a veces el alumno se olvida de poner un end, y ya fue, porque el programa no sabe, al final para encontrar un end, a veces es difícil. Sobre todo si no tienen un borde al momento de hacer las operaciones. Entonces, ahí es donde entra el comando else-if. Else-if quiere decir cómo se utiliza. Si edad mayor a 0 y edad menor a 13, entonces es mismo. Pero si no se cumple, es else-if. Este es un solo comando, que es como si quitáramos el else con el if. O sea, volvemos a preguntar, y volvemos a hacer todos los rangos, preguntamos, y al final tenemos un bien. ¿Por qué solamente un bien? Porque solamente un bien. Estas son else-if, que no son if, que no son else-if. El único if que hay es este de acá, y este se cierra. Entonces, es más práctico usar este que el anterior. Cuando tenemos rangos, lo podemos hacer así. Este es quiere decir que no se cumplió ninguno de estos. Entonces, uno de los. Entonces, quiere decir que le puse una edad, por ejemplo, menos 1. Entonces, si no encuentran ninguno de estos rangos, sale. Afuera del rango. Este es el sí. ¿Preguntas? Sí. A ver, no más se podría aplicar. No, puede ser que cuando compares valores también. Claro, o sea, de aquí voy a hacer uno donde se ve otra manera de usar el sí. ¿Ya? Ahí tengo que llamarlo. Entonces ahora sí vamos a hacer unos cuantos ejercicios. ¿Ya? El primero dice desarrollar un programa que me permita hacer un número y muestre si el número es mayor a 10 o no. ¿Ya? Vamos a hacerlo. Abran su notepad, por favor.
página, ¿no? Bueno, Ahí donde está en blanco, ¿sí lo tiene? sí. Sí. A ver, por favor. Profe, ahí inicio. Acuérdense que hay que hacer un... Está. ¿Está? A ver, ¿quién tiene problemas? ¿Alguien? ¿No tiene? En esta la grabó, profe. Acá solo prende eso. Ah, ¿cómo tema de grupo? Es lo siguiente. A ver. Como está interno, hay que dar un... Esto tenemos que grabar en la computadora, ¿no? Para poder hacer nuestro ejercicio, A ver, por allá, por favor, ¿ya tienen el notepad? ¿Sí? Ya. A ver, miren, vamos a... El ejercicio dice que hay que utilizar un número y el número hay que compararlo si es mayor o igual a 10. Si es mayor o igual a 10, entonces vamos a decir que el número es mayor a 10. En caso contrario, pues no es mayor a 10. Entonces, hacemos nuestro ingreso de datos. Ingrese el número es igual a get.ubi. Y ahora pregunto, if número es mayor a 10, si se cumple, entonces diré el número es mayor a 10. Caso contrario, put el número no es mayor a 10. O también puedo decir menor o igual a 10. Lo grabamos como vamos a ver el símbolo aquí. La palabra no es si se pone en mayúscula, no en mayor, si es en mayúscula o es diferente. Simplemente lo que pasa es que este es un mensaje que La respuesta tiene que salir así. claro, es un mensaje para que la respuesta salga así. Cuando es una respuesta puede ser pues, cualquier cosa. Ejecutando, ¿no?
ejecutar, abrir file, ejecutar, abrir file, Aquí es ejecutar, ejecutar, Open Current CMD, ya está. y ahora sí Ruby y el nombre del programa. ¿Qué es el número? Es el número en madera ahí. Profe, cuando lo quiero guardar sale un mensaje. Guardar. He puesto guardar como ¿Ya? y sale la pantalla y sale la ubicación, no se pasa. Y le pongo ejemplo uno, primero que- bebé y Antes de ejecutar, Pon el número Hay que guardarlo disco primero. E. antes de ejecutar hay que Hay que guardar. guardarlo. Disco E, claro. Profe, antes de ejecutar hay que guardar, ¿verdad? Sí. Guardar como. Pones ejemplo 1.rb. Ejemplo 1 punto RB. RB. ¿Dónde? RD. Este es el disco Disco E, ¿no? Sí, no, ¿no? Ahí le da mensaje, ingresa el número, le dan un número cualquiera y le debe dar un mensaje. ya existe ya. El número es mayor a 10 o no es mayor a 10. Mira, por eso me sale azul. Entonces le vuelvo a ejecutar, le pongo 4, el número no es mayor a 10. Cuando se ejecuta, profe, se pone Ruby ejemplo 1. Ruby espacio el nombre del programa que se hace. Fácil. Ejemplo. Ejemplo 1. Punto RD, ¿no? Punto RD. Enter, ¿no? Ingresa el número de extensión. Ingresa el número 3. Ingresa el número. Lo tenemos 3. ¿Qué es el número? Ingrese la nota, dice. Ingrese la nota 1. Ingrese la nota 2. Parece que este ha estado con mucho preciso porque dice ingrese la nota. Ruby espacio ejemplo. Ejemplo 1. RD. Enter. Ponle el número 3. ¿Por qué número 3? Cualquiera, pues, bueno, para seguir el ejemplo. Pues. Enter. Error. ¿Por qué Twitter? Ahí está, pues. Para que sean ustedes los números. Ingresos en tercero. Al número 10. ingresa el número. Y ahí podemos hacer nuevamente, ¿verdad? Ya le ponemos nuevamente, le ponemos Ruby. Ruby, espacio ejemplo. Ejemplo 1.
punto RP, le da, ingresa el número, le pone, ingresa el número 30, le pone 30, le pone el número, ¿no? El número es mayor a 10. Y si pongo, a ver, pongo 5, Bien. Cumple de 2 por 3. Ah, La puesto uno mayor o menor y sale. Y uno mayor. Los programas, cada vez que los ejecutamos, el programa termina la ejecución y ahí acaba. Si quiero volverlo a correr, tengo que volver a poner y espacio, igualito, tengo que volver a ejecutar el programa. Más adelante vamos a ver cómo eso se puede hacer de una manera. El número de valor. Ah, ¿saben qué voy? Cuando es string es para números enteros. Arriba ya. Y para decimales Mira, si cambia el color, se va a guardar, pero se puede tener A ver, para el segundo ejercicio, desarrollar un programa que permita ingresar dos números y me diga si la suma de ambos es mayor, menor o igual al producto. Entonces aquí decimos archivo, nuevo, vamos a ingresar los dos números. Ingrese el número 1. el nuevo, guárdalo. Sube. Nuevo. Ingrese el número 2. Ahí están los dos números ingresados. Pero me dice que yo tengo que determinar si la suma de ambos es mayor o igual o menor al producto. Entonces, la suma es igual al número 1 más el número 2. La suma es el número 1 al número 2 del producto. Es el número 1 por el número 2. ¿Ok? Entonces, si ahora tengo que preguntar si la suma es mayor, entonces digo, si la suma es mayor
al producto, entonces diré put la suma es mayor al producto. Caso contrario, voy a poner un else o voy a poner un else if también. Si la suma es suma es menor al producto, entonces diré la suma es menor al producto. Si la suma no es mayor y tampoco es menor, ¿qué cosa es? Igual, ¿cierto? Entonces diré aquí, la suma es igual al producto. Lo grabo. El número 6 es suma igual al número 1. Suma igual al número 1 más número 2. Ajá. Ahora sí. ¿Se ve? Hablo. Están sufriendo, ¿eh? Ya no vengo, por eso no vengo. Ahí cogió Carmen, pero... Ejecutamos. A ver, vamos a ejecutarlo aquí. Ruby. Ejemplo 2. Y me queda el número 1. Número 1, 3, número 2, 4. La suma es menor al producto. Sí, porque 4 por 3 es mayor a 4 más 3. A ver, otro. 2 y 2. La suma es igual al producto, ¿no? Porque 2 más 2 es igual a 2 por 2. Y por último, 2 y 0. La suma es mayor al producto. ¿Listo, Loli? ¿Listo, no? ¿Está bien? ¿Allá? Espérate. Ya lo guardamos, ¿no? Sí, es Guardar como. ejemplo 2.
Ejemplo 2, ¿no? Ejemplo 2.rd. Ahí está. Ya, ahora aquí te vas a ejecutar. Ya, ahora vas a poner aquí Ruby. Espacio, Ruby, espacio, ejemplo 2. Ejemplo 2.rd. Y le das Enter. Ingresa el número El número 1. El número 1. Creo que se me salió un error, ¿no? Sí. El tercer ejercicio es referente a lo que les explicaba sobre las edades. Entonces, dice desarrollar un programa que pida la edad de una persona y determine en qué etapa de su vida está. Entonces vamos a poner aquí nuevo. Vamos a empezar a Archivo. ingresar. Nuevo. Establece la edad de la persona. Entonces mi variable va a ser edad. Entonces aquí vamos a empezar a resolverlo como lo hemos explicado. Y si edad es mayor o igual a 0 y edad es menor o igual a 13, si pasa esto, entonces debemos decir put es un número. Entonces, La D al final de edad. es un número. Voy a ir grabando. Voy a dar formas. Después hago el if. Si edad es mayor o igual a 14, menor o igual a 18, entonces es un adolescente. Si mayor o igual a 19, menor o igual a 30, entonces es un adulto. Si es mayor o igual a 31, menor que 60, es un adulto mayor. Si es mayor o igual a 61, es un error en la
33 es una adulta mayor. 34 adulto mayor, 13 es un niño, 3 es un adulto, 18 es un adolescente. ¿Cómo hace para hacer niño? A ver, fíjense, por favor. Cuando yo escribo dentro del programa y dentro de las comillas, yo puedo escribir cualquier cosa, ¿cierto? Eso es lo que yo les he dicho, y está correcto. Pero cuando yo escribo algo con caracteres latinoamericanos, van a decir la N, los acentos, y cualquier otro carácter que no sea del alfabeto del inglés, tengo que yo hacer dos cosas. Puedo hacer dos cosas: quitarle los acentos y quitarle la N y ponerle Nino, porque yo puse Nino, por ejemplo, o colocar lo siguiente en la primera línea. Si ustedes colocan esto que voy a poner aquí en la primera línea, el código. si ustedes colocan eso en la primera línea, entonces ya nos permite escribir cualquier cosa. Pónganlo en la primera línea. Y ahí continuamos. Y ahí continúa. ¿Y ese encode qué significa, profesor? Que va a tomar el alfabeto como latinoamericano. Entonces ahora van a tomar las señas, los acentos. Póngale. Arriba, en la primera línea. Sí. A ver, ahí lo voy a poner aquí. Cuando ustedes lo ponen, por ejemplo, yo le pongo así, niño. Fíjense, cuando ustedes no le ponen, ¿qué pasa? Siempre aparece este error. Dice multibyte, chat, ASCII, US no está permitido. Entonces, para evitar eso, yo en la primera línea le pongo el Michi, el Cody, el punto, el 8. El 8, lo grabo, lo ejecuto. El código de los puntos. Lo que pasa es que tengo que crear ¿Qué significaba esto? ¿Qué significaba? Es un niño. Profe, ¿qué significaba exit?
Es mortal. Bien, vamos entonces ahora. Hicimos nuestros primeros ejercicios. Vamos a ver ahora otro comando que me permite también trabajar con sentencias selectivas. Otra sentencia selectiva. Se llama case. El case funciona muy similar al if, ¿ya? Pero cumple con otras funcionalidades. El case lo que me permite es elegir de una cierta cantidad de alternativas una de ellas. Por ejemplo, a mí me dicen, escoja entre los modelos de autos de la marca Kia, ¿no? Entonces, ¿cuál quiere? El Ascent, el Rio, el Elantra, ¿no? Tengo varias opciones. De esas opciones yo debo de escoger uno. Entonces, eso yo lo puedo hacer con if, ¿cierto? Yo podría ir diciendo así: si modelo es igual a Ascent, ¿no? Hago lo que tengo que hacer en if modelo es igual a Elantra, ¿cierto? Puedo ir haciendo así, ¿ya? Esta es una manera de hacerlo realmente. Pero otra manera de hacerlo es usando case. Aquí, por ejemplo, estoy planteando este ejercicio que dice que el semáforo, cuando está en la luz roja, debe dar un mensaje de detenerse. Cuando está en la luz verde, avanzar, y cuando está en la luz amarilla, cuidado. Entonces, eso también podría ser hecho con if. Yo podría haber hecho así: si color es igual a rojo, entonces put detenerse. El si color es igual a verde, put avanzar. El si color es igual a amarillo, put cuidado. Else put error. Así funciona con if. Pero si se dan cuenta que yo voy preguntando y a veces pues esto se puede hacer con el comando case. ¿Cómo sería esto mismo pero con case? Sería así: yo voy a evaluar una variable, entonces coloco así: case. ¿Cuál es la variable que voy a evaluar? Esta. Entonces pongo color, la variable color. Entonces, el siguiente comando es when, que es cuando color sea rojo, entonces put detenerse. Cuando sea verde, put avanzar. When amarillo, put cuidado. Else, put error. Entonces, si se dan cuenta, cuando yo utilizo case, yo no puedo hacer condicional. Yo no puedo usar operadores relacionales. Solamente evalúo una variable. Esta variable, cuando tenga un valor rojo, va a ser esto. Cuando tenga un valor verde, va a ser esto. Cuando tenga un valor amarillo, va a ser esto. Entonces,
Cuando tiene ese tipo de ejemplo, podría haber hecho esto, sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, yo puedo usar esto o puedo usar esto. O sea, esto funciona como una alternativa adicional. Aquí está, por ejemplo, cómo quedaría con case. Con this no está, pero con case sí está. Y, por ejemplo, también podría yo haber hecho el ejercicio anterior de las edades, colocándolo así. Case edad, bueno, de 0 a 13 es un niño, de 14 a 18 es un adolescente, de 19 a 30 es un adulto, de 31 a 60 es un adulto mayor, de 61 a 199 no lo obligan, es un anciano. Entonces, lo que yo no puedo hacer en el que es hacer una condición. Puedo hacer rango así, sí. Pero ya el case también tiene algunas condiciones, algunas limitantes. Yo no puedo hacer condiciones aquí, tampoco, por ejemplo, puedo hacer con números decimales, porque ya el rango sería muy específico y se perdería el control. Cuando son números enteros no hay problema, pero son valores como el anterior, que era, por ejemplo, el color del semáforo, o la marca de un carro, o el modelo del auto, o cualquier situación en la cual yo tenga que elegir de un valor, se puede usar que es. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo bastante práctico que dice así: desarrollar una aplicación o un programa que me permita generar una calculadora que realice las operaciones aritméticas de suma, resta, multiplicación y división. Los datos a ingresar son dos números y el operador que yo voy a hacer. O sea, si es suma, es más; si es menos, es guión; si es por, el asterisco; y si es entre, la barra final. Entonces, eso lo voy a hacer con case. Eso lo voy a poner aquí. Vamos a poner acá. Aquí. Aquí es el número 1, aquí es el número 2. Ingrese el operador, que puede ser suma, resta, multiplicación o división. Este se llama operador. Y como es un número, ya no es un número, es una letra, o es un carácter en este caso, utilizo choque. Entonces voy a decir case, operador, when el operador sea más, menos, aquí le voy a poner una variable que sea el resultado, por ejemplo, que sea su valor inicial de 0. El resultado es igual a número 1 más número 2. Si es suma, pues tengo que sumar los dos números. Si es resta, tengo que restarlo. Si es multiplicación, tengo que multiplicarlo. Si es división, tengo que dividirlo. Si
3, 8. Si no hay ninguno de esos, pues aquí estamos evaluando con un 6. Vamos a ponerle Ruby, ejemplo 4. Este es el número 1 y es el número 2, 12, 0, 4. La próxima semana toca práctica y el esquema es el mismo, ¿no? O sea, son preguntas de teoría y un ejercicio que resolver con sentencias selectivas, así como lo que hemos hecho hoy día. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un par de ejercicios con ese nivel de complejidad, ¿no? Para que ustedes vean cómo más o menos se resuelven esos problemas. ¿Ya? El día domingo vamos a hacer otra vez clase online y vamos a explicar otros ejercicios adicionales que también les van a servir como ejemplo para la práctica de las próximas semanas. Adicionalmente tienen material en el aula virtual, así como siempre, resueltos y no resueltos para que ustedes estudien. Y tienen la tarea número 3, que también tienen que resolver. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Vamos a ver los ejercicios. Fíjense aquí, por favor, dice: una empresa desea calcular la nota final para los alumnos de la maestría. Para ello, el alumno tiene una nota base, que es el cálculo de 3 de sus notas. Un examen parcial, que tiene peso 2. Un promedio de prácticas, que tiene peso 1. Un examen final, que tiene peso 3. El promedio final se calcula de la siguiente manera, y le dan la fórmula. El promedio final es igual al promedio de prácticas por 1, más el examen parcial por 2, más el examen final por 3, todo eso entre 6. Esta es la nota final. Pero listo. Luego se requiere aplicar la modificación, que va del siguiente modo. Se le aplica a esta nota, se le aplica una bonificación. ¿Y de qué depende esa bonificación? Depende de la calificación en participación que han tenido los alumnos. Si el alumno ha tenido participación A, recibe 10% de calificación sobre su nota. Si el alumno tiene calificación B, recibe 8% de calificación. Y si recibe calificación C, tiene 6% de bonificación. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son mis datos de entrada aquí? El promedio de prácticas, el examen parcial, el examen final, ¿y qué más? No, la bonificación la vamos a calcular. Tampoco, eso lo vamos a calcular.
las notas de participación, No, que puede ser A, B o C. ¿Ya? No, en base a eso se calcula la nota. Cuando yo tengo A, calculo 10%. Entonces, vamos a desarrollarlo. Luego, dice, debo ingresar las notas. Entonces vamos a ver cómo ingrese la nota, o bueno, ingrese el promedio de práctica. Prácticas se va a leer fuera. Ingrese la nota del examen parcial. Examen parcial. Ingrese la nota del examen final. Examen final. Por último, ingrese la calificación por participación. Que será de 0. Participación. Profe, recuerdo que ya he puesto E parcial ahí. solamente E parcial. Es parcial y examen parcial. Voy guardando. Implica 1.0. Entonces, si yo voy a decir nota final es igual a prácticas por 1 más examen parcial por 2 más examen final por 3. Todo esto entre 0. Hasta ahí tengo la nota final. Pero tengo ahora que calcular la bonificación dependiendo de la calificación de participación. Entonces, vamos a hacerlo por ahí.
A ver, fíjense, vamos a ver el desarrollo. La parte de acá es la parte de ingreso de datos, ¿no? La parte de ingreso a la data de entrada. El promedio de prácticas, el examen parcial, el examen final y la data de participación. Calculo la nota final de acuerdo a la fórmula que me han dado. Prácticas por 1, parcial por 2 y final por 3, todo el mes. Y ahí, con esta estructura de aquí, estructura selectiva, elijo qué modificación es la que me corresponde de acuerdo a la calificación de participación que he tenido. Entonces fíjense que aquí participación igual a igual el doble igual, ¿no? Nota final es nota final anterior más nota final por 0.10, o sea, el incremento. La nota final anterior más la nota final anterior por 0.10 es el incremento, esos dos me hacen la misma nota. Calculo dependiendo de la participación y cuando digo acá, aquí hay uno que dice ROM 2. Este valor es un valor decimal. Y cuando empiezan a desarrollar ejercicios, por lo general les envían hartos decimales, ¿cierto? Con este ROM 2 lo que hace es redondear a 2 decimales. Entonces sale, por eso le sale el discípulo 33, le sale más bonito. Bueno, todo esto de acá hace esto redondea y esto lo convierte a script para que pueda ser concatenado con este de acá. Entonces le sale el ¿Por qué le puso el coding usted? Porque Por el acento decidí del padre. ponerles acentos, prácticas, calificación, participación iban acentos, entonces ya le pongo el código para que acepte los caracteres especiales. Profe, un ratito, por favor. Cuando ingreso la calificación en letras, me sale después referencia 15. ¿Qué letra le hace? Ah. Sí. Lo que pasa es que, sí, mira cómo lo puse acá, nota final, 1. ¿Y dónde, acá, nota final, dónde está? No existe, este tiene que ser, este nombre tiene que ser igual a este. Ah, ya. Nota final 1 también tiene que ir aquí. No, acá, le quito el 1, le quito el 1. Entonces, no concentra. ¿Por qué no tenemos Porque tienes que extraer, primero hay que extraer, y ahí decirle qué es lo que la vamos a extraer, y le pones este botón y extraer. ¿Extraer todo el archivo? Claro, todo el archivo. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice así. En una fábrica de vidrios, es importante definir el espesor que debe tener una pieza, de vidrio, dependiendo del tamaño que tenga la misma, o sea, dependiendo de su largo y ancho. Es así que se necesita determinar dicho espesor de la siguiente manera. Si la pieza tiene dimensiones entre 1 metro de ancho y 2.5 metros de largo, el espesor deberá ser 1.5 centímetros. En cualquier otro caso, el espesor deberá ser 2.5 centímetros. El espesor se utiliza para determinar el precio de la pieza de vidrio. Es por ello que si el espesor es 1.5 centímetros, la pieza costará 55 soles por metro cuadrado. Y si el espesor es 2.5, la pieza costará 75 soles por metro cuadrado.
Desarrollar un programa que permite determinar el espesor de la pieza de vidrio y luego determine el precio a pagar por la pieza. Vamos a desarrollarlo luego. Entonces, crece el ancho de la pieza de vidrio. Ancho igual a D cuerpo. Ese es el largo de la pieza de vidrio. Largo. Vamos a borrarlo. Entonces dice que voy a determinar un espesor. ¿Okay? El espesor que voy a determinar, primero le doy un valor inicial de 0. Pero también no sé hasta aquí cuánto vale el espesor. Ahora pregunto, si el ancho es mayor o igual a 1 metro, mayor o igual a 1 metro, y el largo es menor o igual a 2.5 metros, el espesor debe ser 1.5. Entonces aquí en este caso digo espesor es igual a 1.5. En cualquier otro caso, o sea, el espesor va a ser 2.5. O sea, eso me determina el espesor de la pieza, que puede ser 1.5 o puede ser 2.5. En este caso, ya tengo el espesor. Y ahora me dice que con el espesor debo de calcular el precio de la pieza. Pero el precio de la pieza viene dado por el espesor y los metros cuadrados de la pieza. Los metros cuadrados de la pieza aquí corresponden al área de la pieza. Y como es una pieza rectangular, ¿cómo se calcula la área? Largo por ancho. Largo por ancho. Es el área. Entonces ya con eso yo puedo determinar ahora el precio, pero dependiendo del espesor. Entonces digo, si el espesor es igual a 1.5, entonces diré que el precio es igual a 55 soles por metro cuadrado, o sea, por el área. Y si el espesor es 2.5, será 75 por el área. Aquí puedo decir plus el precio de la pieza de vidrio es igual a precio punto pound 2 punto 2 pues